Profesionales excepcionales. Con Javier Pascual. Con el patrocinio de la Fundación para el Fomento de la Innovación Industrial. Buenas tardes, amigos de Profesionales Excepcionales. La salud es uno de los bienes más preciados del ser humano. No hay ser humano al que no le preocupe, y es uno de los indicadores más importantes de la calidad de vida de un país que se precie en desarrollar una buena cobertura social. La digitalización y las nuevas tecnologías, incluyendo la capacidad de los ordenadores para pensar, lo que denominamos hoy en día inteligencia artificial, son ingredientes importantes en cómo se está transformando la medicina y lo que veremos en el cuidado de la salud en el futuro. Sin olvidar, por supuesto, el reto que esto supone para no perder un trato personalizado, como luego veremos, y cercano al paciente. Para hablar de estos cambios y del emprendimiento de dos médicos españolas en esta área, de lo que podemos llamar telemedicina, hoy hemos invitado a Teresa Lozano. Ella es licenciada en Cirugía y Medicina por la Universidad Autónoma de Madrid. Como persona inquieta que es, al acabar la carrera tuvo la oportunidad de explorar y enriquecer su experiencia en otras culturas, como ella misma nos contará luego. Está graduada en el Instituto Nacional de Salud de Bethesda, en Maryland, en Estados Unidos. Allí hizo prácticas en el Hospital San Rafael de Milán y también en el Hospital Asaf Arofef de Tel Aviv, Israel. Ha completado su formación con diversos MBAs en la Escuela Superior de Negocios y en el CREARA, Fundación San Telmo, y es máster en Transformación Digital de Pymes en el ESIC. Tras su paso como consultora en el Viaseg y Ergo AG, fue directora médico en Coris y en Best Doctors, y actualmente es fundadora, y nos va a explicar ella hoy en qué consiste su empresa, y CEO de Health Motive. Así que, Teresa, bienvenida al programa. Es un placer tenerte aquí y espero que lo disfrutes de esta que es tu casa. Muchas gracias, Javier, por la invitación y a Radio Intercontinental. Yo me sentiría más a gusto que con el nombre de Profesionales Excepcionales, con el título de profesionales que lo hemos dado todo, o todo lo que hemos podido, ¿no? Hasta ahora. Pero bueno, para mí es un placer venir a compartir este ratito con vosotros. Bueno, la humildad siempre es alguna de las características importantes de la gente importante. Bueno, no es humildad, es como lo veo, ¿no? Bueno, lo van a juzgar los que nos escuchen después. Bien. Así que, Teresa, en esta primera parte siempre os pido que hagáis una semblanza de vuestra personalidad y que nos comentéis cómo se gestiona vuestra vocación, cómo fue tu formación en tu caso, en medicina, tus primeras experiencias. Creo que hiciste unos Erasmus, bueno, lo he dicho antes, en algunos hospitales en el extranjero. Cuéntanos un poco más. Bueno, pues empiezo. Mi personalidad viene muy marcada por mi familia, para empezar, porque vengo de una familia numerosa de 7 hijos. Eso ya de por sí es una escuela, ¿vale? Y aprendes muchas cosas a compartir. El esfuerzo, nos enseñaron mucho a buscarnos la vida. Tengo una madre que es una crack, a quien su padre, pues ya entonces en su época, invitó y envió a estudiar inglés y francés a París, ¿no? Y luego se hizo una carrera. ¿Sois de Madrid vosotros? Porque tienes apellido vasco, ¿no? Sí, es una familia de la zona vasco-francesa que se vino en la Revolución a un pueblo de Sevilla. Y de ahí viene la familia de mi madre. Pero sí, mi abuelo era una persona muy adelantada, pues que la invitó a estudiar idiomas, a hacer una carrera universitaria e incluso a aprender a conducir, ¿no? A pesar de que ya no quería bajo ningún concepto. Y eso ella nos lo transmitió, así que desde los 9 años yo he viajado todos los veranos, según terminaba el colegio, a distintos países a aprender idiomas. Y eso ha sido muy importante en mi personalidad porque he convivido con personas muy distintas en muy distintas circunstancias. Y eso ¿Qué número hacías tú de los 7? Yo era la segunda. Bueno, tenías una que te quitaba el primer golpe. Sí. Pero bueno, y luego pues nada, eso me marcó mucho y
Bueno, la verdad es que siempre he sido una persona como muy estudiosa, siempre me gustó mucho estudiar y leer, he sido una gran leona, eso también se lo he transmitido a mis hijos. Y luego la verdad es que entré en medicina por vocación, saltándome una generación de abogados, porque en mi familia casi todos eran abogados, solamente mi abuelo paterno era médico. Quizás influida por el hecho de que una de mis mejores amigas le diagnosticaron un cáncer en un momento, pero lo tuve como clarísimo, para sorpresa de mis padres. Ujú. Y bueno, entré en la autónoma, donde realmente lo pasé, los primeros años lo pasé fatal, porque había entonces un sistema que se llamaba el integrado, en el que pues aprobabas con el 80% de la media de las 10 mejores notas, así que era muy duro, y si suspendías solamente un parcial de una asignatura repetías el curso entero. Sí, era duro, sí. O O sea sea, autónoma que era al principio, ¿no? Cuando tú empezaste, ¿no? Eran sí, de los primeros yo años. empecé en el 87, sí. Había empezado un poco antes, pero yo empecé en el 87. Pero bueno, aquello fue también muy educativo para la vida luego, porque al final uno tiene que aprender lecciones, y las lecciones de el esfuerzo, la perseverancia, la tenacidad, la superación de la frustración, ¿no? Porque uno dice, oye, que yo no soy tonta, que yo he entrado aquí con un 9,8 sobre 10 y me han suspendido 3 de 4, ¿sabes? ¿Qué es lo que está pasando, no? Y estoy estudiando, o sea que eso es una Eso frustración nos pasó a grande. bastantes, no Sí, te sí. creas. Pero bueno, El paso del colegio a la universidad es duro. sí, sí. Pero bueno, la verdad es que fue duro, pero yo creo que me ha servido luego para la vida bastante. Y durante los últimos años, pues sí tuve oportunidad de viajar fuera también con el programa Erasmus, que entonces no era durante el curso académico, sino durante los meses de verano. Estuve en el Hospital San Rafael en Milán, y el año anterior estuve en Asaf Harofé, Que lo he pronunciado mal yo antes, ¿no? bueno, Lo he intentado, por lo menos. yo también lo hubiera pronunciado mal, la verdad, ahora con práctica. En Israel, ¿no? En Israel, en Tel Aviv, es un hospital militar. Mi familia, la verdad que sé como que no quería, no le molaba nada la idea. Fue justo el año que estalló la guerra del Golfo, a mí me pilló Mal estando sitio. allí, sí. Y fue una experiencia buenísima, porque yo quería ser cirujano, me dejaron operar mucho, era un hospital militar. Pude convivir con israelitas y con palestinos, porque mi apartamento que me daba la beca Erasmus estaba en un hospital, en un edificio donde vivían enfermeros israelitas y árabes, con lo cual pues tuve la oportunidad de convivir con ambos. Aprendí mucho de los dos, aprendí muchísima cirugía, y me quedé alucinada con la tecnología que tenían ya entonces. O sea, es un hospital como que yo entré y eran barracones, y yo decía, pero ¿dónde he venido, Dios mío? Y sin embargo, dentro de los barracones, que El parecía la instrumental era guerra, impresionante, ¿no? bueno, es una tecnología, otro rollo, ¿no? Pero otro rollo, años luz de lo que yo había visto en La Paz, que es el hospital donde yo me formé, así que muy, muy enriquecedor. Me recibieron muy bien, y tengo un gran recuerdo, y sigo todavía en contacto con ellos. Sí. ¿Cómo ves aquello ahora, desde tu perspectiva de haber estado? ¿Va a tener arreglo o no? ¿Tiene receta? No, no tiene receta aquello, ¿no? Yo no tengo receta. Yo creo que hay que estar allí para entenderlo. Y lo veo complicado, y me da mucha pena, porque me parece que es un país precioso, y no le veo fácil solución, la verdad. No, no, yo creo que somos muchos los que no le vemos solución al problema. Sí, sí. Y luego, pues nada. En Maryland estuviste también, ¿no? Sí, también. Como todos los veranos viajaba, pues antes de esto estuve en Francia, también estuve en el 87, precisamente antes de empezar medicina, en el verano anterior, estuve en viaje a Estados Unidos, y allí pues de una forma muy casual, porque las cosas ocurren muchas veces así, ¿no? Me ofrecieron trabajar en los Institutos Nacionales de la Salud, que está en Bethesda. Es una ciudad que está dedicada por entero a la investigación. Cada edificio está dedicado a una especialidad. Yo trabajaba en el edificio 36, que estaba dedicado a neurología, con Guy Jussek, que fue premio Nobel de medicina por encontrar
la causa del síndrome de las vacas locas del Creutzfeldt-Jakob. Y la verdad es que volví durante los 4 veranos siguientes, o sea, volví durante 4 veranos y aprendí mucho, mucho rigor, mucha metodología. Ese fue mi primer encontronazo con la tecnología, porque aquí todavía, cuando yo viajé la primera vez, estábamos con la máquina de escribir y el papel de calco. Allí me puse por primera vez delante de un ordenador. El segundo día delante del ordenador, que era un tamaño de 20 por 20 o 30 por 30, se me apagó la pantalla, me puso Don't Panic y yo paniqué, la verdad. O sea, pensé que me iban a echar del país o no sé qué. Yo dije, nunca, nunca, nunca trabajaré con ordenadores. Y luego, fíjate, ¿no? He montado una empresa de base tecnológica 100%. O sea que así es la vida. Sí. ¿Cómo ves o cómo recomendarías o qué le dirías a la gente para inspirarla, que es lo que queremos hacer en este programa, en cuanto a tu experiencia internacional, idiomas? Apertura de mente, ¿no? Mi experiencia internacional y de lo que enriquece cruzar fronteras es tan buena que yo a todos mis hijos lo que hago es, según casi empiezan a andar, los mando fuera. Y hablan pues casi todos 3 y muchos 4 idiomas. Sí. Como no solamente conocer idiomas, sino conocer y saber adaptarse y conocer culturas. a las culturas, sí. Y entender las culturas. Y en distintas circunstancias. O sea, con familias que tienen medios más que de sobra y en situaciones en las que, como yo, pues en un verano pues estuvimos comiendo hojas de lechuga enrolladas mojadas en mayonesa. Pero esos son recuerdos buenísimos que te hacen también, te forman tu personalidad. Sí, me parece, yo invito a todo el mundo que se vaya y que aprenda idiomas, a pesar del Google Translate y de todas las herramientas que hay ahora, sin dudarlo. Muy bien, Teresa. Si quieres, si ya hemos hablado un poco de tu personalidad, pasamos a ver cómo fue esa conexión, ¿no?, en tu vocación entre medicina y la digitalización, ¿no? ¿Nos puedes empezar contando cuáles experiencias tuviste antes, ¿no?, de esta personal tuya y de tu propia empresa y del emprendimiento? Y luego ya hablamos un poco de emprendimiento, si te parece. Pues como te decía, yo desde que entré en medicina, desde segundo de carrera, iba encaminadísima a ser cirujano plástico. Me encantaba la cirugía reconstructiva, no la estética, la reconstructiva. Y pienso que hubiera sido una gran cirujana, la verdad. Operaba mucho, me iba a todas las guardias de cirugía plástica, publicaba también, hacía investigación en el Hospital del Aire. O sea, iba como muy, muy encaminada. Y sin embargo, terminé la carrera, había conocido al que soy mi marido y pues otra cosa de la vida, pues dije... Casi mejor me voy a ir por otro camino. Y entonces justo en ese momento... Tu marido es médico también. Mi marido es médico, ¿no? Pues nos escucha luego. Sí, es médico. Justo en ese momento me ofrecieron pues la posibilidad de entrar a trabajar en el Viasec, que era una compañía de asistencia. Y claro, pues yo tenía idiomas, así que me iba como anillo al dedo. Y ahí empecé mi andadura en asistencia. Pasé del Viasec a Europea de Seguros. En Europea de Seguros... aprendí a lo que es la superación personal, porque yo era como muy tímida y me acuerdo la primera vez que mi jefe me dijo, llama a este médico y le dices que por qué le ha hecho este electrocardiograma a este paciente y que no se lo vamos a pagar. Y yo me moría de la vergüenza porque decía, pues será por su criterio, pero bueno, hay que aprender también, uno, a superarse y dos, a obedecer al jefe. Allí tuve la suerte de conocer a la que hoy es no solamente mi amiga, sino encima mi socia, desde el 94. Una crack, Isabel Rigoux, un regalo, con la que he compartido mucho. ¿Ella es española por el apellido? ¿Sí? No, ella es francesa. Francesa, ¿no? Sí, pero vive muchos años, desde hace muchos años en España, porque está casada aquí con un español. Y bueno, salí, aprendí mucho. Llevábamos el Inserso, la Federación de Deportes de Invierno, aprendí mucho, trabajábamos mucho y salí
de Europea de Seguros el día que nació mi cuarto hijo. De repente pues me habían incluido en un ERE ese mismo día y como a los 2 días de volver a casa vi un anuncio en el ABC, me acuerdo, que entonces eran los periódicos en papel, diciendo pues becas para Eran las páginas MBAs. sepias, ¿no? Sí, ¿No? sí, Sí, total, sí, las hemos total. visto todos de aquella época. Sí. Para buscar trabajo. Bueno, fíjate, en Europea pues yo creo que tuve uno de los primeros teléfonos móviles que hubo en España, ¿no? Un ladrillo que había que llevar en una mochila. Los de ladrillo, Los que de llevaban, ladrillo, que se colgaban total. luego en el lateral, ¿no? Sí, fíjate la experiencia de cómo ha cambiado la tecnología. Bueno, pues pedí la beca y me dieron una beca para hacer un MBA y lo hice mientras, pues por las noches, después de cuidar a los niños. Y el día que terminé empecé a trabajar en Coris Asistencia, que era competencia de Europea de Seguros. Pero el MBA lo hiciste cuando estabas en Europea de Seguros. No, lo hice entre Europea de Seguros y Coris Asistencia, conciliando, en la baja de maternidad supuesta. Estuve 2 años. O Sí, sea, duraba tú no has 2 perdido años. el tiempo, ¿no? Porque además has tenido 10 hijos. Sí, además he tenido 10 Increíble, hijos. luego hablamos cómo lo haces. Sí. En Coris Asistencia la verdad que me encontré, era entonces una compañía pequeñita con un equipo muy bueno y en la que el director general me dejó hacer. Eso es fantástico. Sí, dejó hacer, no se metía por medio y entonces crecimos mucho. Yo iba un poco... Pero te supervisaba. Sí, supervisaba. También me dijo, yo le decía, hay que hacer controles de calidad porque no entiendo. Y me decía, no hay presupuesto. Se acordará, Ignacio, te acordarás si me escuchas. Y yo le dije, no pasa nada, yo los hago. Porque no entiendo por qué la gente no pide este servicio de segunda opinión médica, que es una pasada. Y entonces era muy gracioso porque yo llamaba a los pacientes diciendo que llamaba del Departamento de Control de Calidad. Y me decían, doctora Lozano, y yo le decía, no, llamo del Departamento de Control de Calidad. Y me decían, pues se le parece mucho a la voz. Y yo les contestaba, sí, todo el mundo nos lo dice. Pero así empecé a entender un poco a los pacientes, escuchando mucho. Yo creo que hay que escuchar mucho. No nos paramos suficientemente a escuchar. Pero eso no se enseña en la facultad, volviendo a lo que no se se enseña en la facultad. No se enseña. En la facultad no se enseña ni a escuchar ni a comunicarse con los pacientes. No, eso hay que aprenderlo después. ¿Pero podría enseñarse? Podría enseñarse. Yo creo que sería brutal. ¿No hacéis prácticas? No, yo... ¿De cómo se lleva una consulta? A mí me parecería interesantísimo, ¿no? Hacer un... O sea, hay como unas clases... roleplay de estos en que uno es el paciente y el otro es el médico. No sé hacer este tipo de cosas. En mi época había unas clases en las que más o menos se tocaba el tema como de pasada, pero la realidad es que hoy en día cuando formamos a los médicos que empiezan a trabajar con nosotros, les formamos mucho en escuchar y en hablar y en empatizar con los pacientes. Eso para nosotros es prioritario. Sí, al final los tecnificamos a los médicos y van solamente a las pruebas, para eso no hace falta médicos. Exacto. Las pruebas las manda, sabemos casi todos ya los que hemos leído un poco, ya sabemos lo que hay que hacerse para saber si te duele esto hay que hacer una ecografía, si te duele el otro hay que hacer una con contrastes, si no sé qué, un TAC, pues ya te lo pides tú. Exacto. Y luego ya el radiólogo con su IA, porque cada vez hay más IA en la interpretación de estas cosas, ya te da el diagnóstico y ya está. Y luego que te opera el robot, ¿no? Exacto. Sí, o sea, teóricamente ayer me lo decía... Los médicos pueden perder ahí muchísimo si no tienen ojo clínico y no están por encima de lo que puede hacer realmente alguien que no tenga la capacidad y la creatividad que tiene un cerebro humano, ¿no? Sí. Y la empatía, ¿no? Porque yo creo que hasta que tengan empatía las IAs va a pasar bastante tiempo. Sí. Pues de allí pasé a Best Doctors. Best Doctors era una multinacional. ¿Y qué se hace? ¿Qué hacen ellos? Nos dedicábamos básicamente a hacer segundas opiniones médicas. Yo pues fui la que empezó a tramitar segundas opiniones médicas en España y prácticamente en todo el mundo de la mano de Best Doctors. Era una compañía que cuando yo entré estaba... ¿Británica? No, americana. ¿Americana? Sí. Estaba prácticamente en quiebra y pues la levantamos, pero muy bien. Y aprendí mucho, escuché mucho, hablé con muchos pacientes y
y me di cuenta de todas las necesidades y anoté todas las necesidades que ellos me iban planteando, ¿no? Ujú. Necesidades reales, problemas con los que se encontraban día a día. Eso luego lo transformamos cuando salimos de Best Doctors y por un encontronazo, ¿no? Que dije, creo que ya no quiero seguir aquí. Ujú. Y como Lo ya había dejaste. pasado, sí, por 2 experiencias regulares tirando a malas en profesionales, pues dije, creo que ha llegado el momento de montar la empresa, ¿no? Tú ya lo habías empezado a hablar con tu socia, imagino. No, ¿No la conocías todavía? no, sí, la conocía. Ella la conocí en el 94. Ella se vino conmigo, la llamé y se vino conmigo a trabajar a Best Doctors. Y luego, pues en el 2007 salimos y montamos Health Motive. Nos hizo mucha ilusión porque ganamos el premio Emprendedores al mejor proyecto para crear una empresa de ¿Quién lo da? 2007. La revista Emprendedores. Sí, les mando un saludo muy grande porque fue Alejandro Vesga, sobre todo, muy importante para nosotros. Un gran empujón, un subidón que nos dio. Ujú. Y un gran respaldo, la verdad. O sea que fue una oportunidad buenísima. Aquí tratamos de ayudar también a la gente, ¿no? Que Sí. es emprendedora. ¿Cómo lo fue para vosotros? ¿Tuvisteis facilidades? ¿Os ayudó la administración? ¿Eran todo problemas? Establecer una empresa es complicado en este país. ¿Cómo lo definirías tú? ¿Qué crees que se podía hacer o cambiar para mejorar la vida de la gente que quiere emprender en este país? Porque además hay un montón de pymes. Sí. Cada vez más. Es el futuro de nuestro país. Por lo menos es ahora mismo una fuente importante, aparte de algunos sectores, el automóvil, el turismo. Hoy he oído, por cierto, que hay más turistas todavía este año que el anterior, por el Sí. momento. O sea, es impresionante. Pero Sí, bueno, sí. cuéntanos, de cara al emprendimiento, ¿cómo lo pasasteis? Pues fue una decisión, en mi caso fue una decisión un poco provocada por este encontronazo. O sea, salí diciendo que yo esto no, por aquí no. Y o sea que me vi como un poco obligada a salir y yo tenía entonces 10 hijos, no, 8 de los 10, iba por el 8º. Así que la decisión fue dura de tomar porque implicaba mucho cambio. O sea, yo estaba muy cómoda, ¿no? En un puestazo en una multinacional y de repente pues dices, me tengo que lanzar al vacío. Y realmente fue lanzarse al vacío, por eso fue tan importante para nosotros el premio Emprendedores, que vino después. El principio fue para mí duro, lo pasaba mal, estaba entonces la ventanilla única, que en principio era para facilitar los trámites, pero aquello era como tedioso, lioso. Era como, ¿ves? El ejercicio de superación personal que yo ya tenía practicado desde Europea de Seguros, para eso me ayudó, ¿no? El aprendizaje de la superación de la frustración, ¿no? Que pues con cada vez que me llegaba un suspenso en la autónoma, todo eso luego me ha venido muy bien para emprender. La tenacidad, la perseverancia, el rigor que me enseñaron en la autónoma, ¿no? El perfeccionismo, todo eso después lo sufres en su momento, pero después sí me ha ayudado mucho a la hora de crear la empresa. Yo invito a emprender, de verdad animo, invito, creo que hay un potencial enorme en los jóvenes, pero es verdad que es mucho trabajo, pero si uno tiene la ilusión y el convencimiento, yo creo que por lo menos hay que intentarlo. Si no lo intentas, nunca sabrás. Y es mucho mejor intentarlo y fracasar que no intentarlo nunca. Quedarte con las ganas. Y no Totalmente. Y dedicar tu vida a trabajar en algo pues que no termina de convencerte. Lo que pasa es que es verdad que en España hay una cultura de si emprendes un negocio, una empresa y no va bien, entonces eres un fracasado. Eso, por ejemplo, en Estados Unidos no sucede. En Estados Unidos el que emprende y fracasa es un triunfador, o lo ven como un triunfador. Aquí tenemos que cambiar el chip. Sí, mucho. No hay apenas ayudas. O sea, nuestra ayuda fue el premio Emprendedores, que tampoco fue una cuantía enorme. Y luego la verdad es que
que tampoco utilizamos ninguna financiación, porque fue autofinanciado. Utilizamos pues parte de lo que negociamos para la salida, ¿no? de la empresa. No quisimos nunca entrar en financiación. Una de las posibilidades del premio Emprendedores era entrar en rondas de financiación, pero como ya yo había tenido 2 experiencias malas, teníamos ganas de hacer las cosas como a nosotros nos gustaba, ¿no? Eso es lo malo, si al final terminas teniendo inversores, Sí, tienes el riesgo de quedarte sin el negocio y que te echen fuera. Sí, y no, sobre todo decíamos, pues, yo no quiero tener la obligación de trabajar con unos colaboradores porque forman parte de un grupo, no, yo voy a elegir los mejores colaboradores, yo con mi socia, ¿no? En nuestra experiencia, que teníamos un conocimiento importante del sector. Así que aquello fue una decisión difícil, pero nos lanzamos al mercado, pues nada, con nuestro propio capital y con toda nuestra ilusión y con muchísimo trabajo, porque aquello, dedicamos muchas noches. Pero noches con ilusión, que es importante. Sí, con ilusión y tenacidad. A veces la ilusión se viene abajo y debo reconocer que en esas ocasiones mis hijos y mi marido han sido para mí un apoyo importantísimo. De venga, mamá, ahora no lo vas a dejar, sobre todo después del premio, ¿no? De recoger el premio. Ahora no, porque uno está tentado, que son muchas dificultades y muchas zancadillas. Sí, nos han apoyado mucho nuestras familias, la verdad. Sí. Muy bien. Y nada, ¿por dónde quieres que siga? Pues si te parece, hacemos una pequeña pausa Claro. y empezamos a hablar de tu empresa. ¿Te parece? Fenomenal, claro que sí. De la vanguardia tecnológica a tus oídos. Profesionales excepcionales. Iluminando el hoy y acercando el mañana. Teresa, desde el 2007 eres la CEO de tu propia empresa que se llama Health Motive, ya lo has contado antes. Sí. Cuéntanos qué hacéis, cómo ayudáis a la sociedad y a cambiar la forma de entender la medicina. ¿En qué consiste vuestro trabajo? Sí, nosotros empezamos este proyecto porque nos encanta ayudar a los pacientes a resolver sus problemas de salud. Nos encanta, eso es nuestro propósito. Así que lo que hicimos fue estructurar distintos servicios que daban respuesta a esas necesidades que nos habían ido planteando los pacientes durante todos los años previos, desde lo más sencillo hasta lo más complejo. Empezamos, debo decir, para empezar, ya que hablamos de tecnología, que yo empecé teletrabajando ya en el 99, si no me equivoco. Así que soy también bastante pionera en teletrabajo para poder conciliar. Me permitían teletrabajar para ocuparme también de todos mis hijos, ¿no? Entonces en Health Motive estructuramos estos servicios que eran pues la consulta médica online, online, no telemática, normalmente por teléfono. Ahora a esta consulta pues le hemos añadido la receta electrónica, como no puede ser de otra forma, y recientemente hemos lanzado el scan facial, que es una tecnología israelita precisamente, muy puntera, que nos permite enviar un link al móvil del paciente, que se hace un video selfie de 1 minuto y con eso conseguimos hacer una monitorización remota en tiempo real de sus constantes vitales y algunos datos de salud. Por ejemplo, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, tensión arterial, nivel de estrés, capacidad de recuperación, variabilidad de la frecuencia cardíaca, anemia, por ejemplo, el nivel de hemoglobina para ver si tiene anemia o no, sin pinchar y a distancia. La hemoglobina glicosilada, también para los diabéticos o los que no saben que son diabéticos, si lo son, ¿no? Que hay pues cerca de un 37%, creo que es, si no me equivoco, según el INS, de diabéticos sin diagnosticar en España.
Vamos. La cámara no hace una foto, lo que hace No, que mediante un software que tiene el Exacto. teléfono instalado, ¿no? No hay que instalar nada. No, la tecnología es exactamente la misma que la que se utiliza en el pulsioxímetro, que es este aparatito que conoces del dedo. de la pandemia, que se pone en el dedo Claro. para ver la saturación de oxígeno. Este aparatito, el pulsioxímetro, utiliza una tecnología que se llama fotopletismografía. Y el scan facial lo que utiliza es esa misma tecnología, la fotopletismografía, pero remota. Lo que hace es los rayos rojos, azules y verdes de la luz atraviesan la piel, la dermis de la mejilla, se reflejan en los vasos sanguíneos y la cámara del móvil recoge la forma como esos rayos de luz se reflejan, los analiza con inteligencia artificial y Pero no listo. es el móvil el que tiene el software, No. Eso es remoto, ¿no? Eso es todo remoto. La aplicación tú tienes que conectar con una web. ¿Entiendo? Exacto. Y ahí ya toma el control de la cámara, envía ese tipo de luz y es capaz de analizarlo. Bueno, no es que tome el control de la cámara, sino que utiliza la cámara para captar estos rayos. No me refería al tema de intrusión. Sí, total. Entonces, es una herramienta potentísima, ¿no? Potentísima, que sirve para optimizar recursos sanitarios. Por ejemplo, pues se me ocurre así rápidamente, pues en zonas de desiertos médicos donde hay difícil acceso a los médicos, por ejemplo, para hacer screening de la población general para ese 37% de diabéticos o de hipertensos que hay en España sin diagnosticar, ¿no? Por ejemplo, pues si uno se encuentra mal y no sabe si es porque le ha subido la tensión o simplemente es la migraña, para saber qué tratamiento hay que dar. En fin, tiene unas posibilidades de aplicación infinitas casi, lo que hasta donde te lleve la imaginación. Bueno, pues eso es la consulta médica. Tenemos un servicio muy bonito que es referencia de especialistas. Este servicio lo estructuramos porque tenemos la experiencia de que mucha gente piensa que todo el mundo tiene fácil acceso a los médicos, como si todo el mundo viviese en Madrid o en Barcelona o en Valencia, y eso no es así. No, la gente se tiene que desplazar. La gente se desplaza mucho. Entonces, sí, en todos esos años veíamos cómo mucha gente de pueblos, a lo mejor de provincia, pues se cogía el autobús, luego se cogía el tren, luego venía a Madrid y se iba a un especialista que realmente pues, había elegido con qué criterio, con ninguno, porque no tenía. Y ese especialista tenía experiencia en su problema, poca. Entonces, ver personas que están gastándose sus recursos, así, porque nosotros no somos aseguradora, no cubrimos gastos médicos, pero sí somos servicio. Entonces, sí podemos decir, si usted no tiene seguro y se lo tiene que pagar, págueselo por lo menos con algún especialista que le vaya a resolver su problema de una manera eficaz. Vosotros dais el servicio, para que nos comprendan los que nos están escuchando. Sí. De ese servicio a terceros, no, vosotros lo dais a través de... Sí, nuestro modelo de negocio es B2B2C, es decir, nuestros servicios los contratan aseguradoras, empresas o entidades financieras para regalarlos como beneficio social a sus empleados, a sus asegurados o a sus clientes, ¿vale? Para fidelizarlos, retenerlos, captarlos. Entonces, si alguien nos escucha y está interesado en tener ese servicio, tendría que acudir a alguno de los intermediarios, ¿no? Sí, bueno, normalmente el modelo es B2B2C, pero si alguien nos contacta directamente, pues también le prestamos el servicio después de asegurarnos que no lo tiene contratado a través de alguna compañía, ¿no? Pero sí, cada vez la verdad es que nos lo demandan más directamente. Lo que pasa es que para nosotros es un poco delicado porque si lo hacemos de la otra forma, que son las compañías las que lo regalan cuando alguien lo necesita, no hay que hablar de dinero, sino que simplemente ya tiene acceso a los servicios. Sin embargo, si a nosotros nos llaman, decirle a un padre que te llama porque su hijo tiene cáncer, pues que lo primero que tienes que hacer es un presupuesto que es muy alto, ¿no? Para pedir una segunda opinión médica con revisión de biopsia, por ejemplo. A mí me parece muy delicado y sin embargo pues hay que hacerlo. O sea que prefiero el otro modelo, más que nada. Preferimos, vamos. Segunda opinión médica es un servicio
brutal. Es una consulta no presencial. Es muy importante distinguir de segunda opinión médica de otra consulta con otro especialista. No es eso. Es una consulta no presencial, quiere decir que no hay ningún especialista que vaya a ver al paciente en persona, que está pensado para enfermedades que son graves, crónicas, degenerativas o que afectan sustancialmente la calidad de vida del paciente. Lo que hacemos es recopilamos toda la documentación médica del paciente, informes, pruebas radiológicas y biopsias, si hace falta. Y revisamos todo. Si hay biopsias, primero se revisan las biopsias, las pruebas de imagen, preparamos un resumen clínico que se traduce si hace falta y lo enviamos a los especialistas, que son especialistas con los que contactamos directamente, expertos en ese tema concreto, para que nos hagan sus observaciones sobre el diagnóstico. Esos especialistas los tenéis a lo largo alrededor de todo el mundo, ¿no? Alrededor de todo el mundo. Tenemos una base de datos amplísima que vamos renovando continuamente. Y, o sea que puede ser que para un caso especial contactéis a alguien que todavía no está en vuestra cartera. Perfectamente, claro que sí. Y lo que hacen es eso, el paciente al final recibe un informe de un experto en su problema concreto, con sus observaciones y recomendaciones sobre el diagnóstico y el tratamiento. ¿Cuál es nuestra experiencia con este servicio? En nuestra serie tenemos cerca de un 19% de cambio de diagnóstico en España y cerca de un 50% de cambio de tratamiento. Es enorme. Esto no es que digas es que en España la sanidad está fatal. No. Esto pasa también en Estados Unidos, seguro, porque en Estados Unidos no todos los médicos tienen la misma experiencia. Entonces, claro, si uno se va a los hospitales de la Universidad de Harvard, pues la probabilidad de un cambio de diagnóstico, de un error de diagnóstico es muy pequeñita, pero si te vas a un pueblo perdido de, yo qué sé, de Carolina del Sur o de lo que sea, pues la experiencia de ese especialista no va a ser lo mismo, ¿no? Entonces, pero sí cambiamos y hemos salvado muchas vidas sin necesidad de que la gente se desplace de su domicilio. Es un servicio brutal. Sí. Y muy centrado en el cliente, me decías. Y muy centrado en el cliente. Entonces, porque a pesar de ser telemático... Es todo telemático, todo. Pero le dedicáis tiempo y escucháis al paciente. Lo primero que hacemos es cuando el paciente llama, una diferencia importante es que responde directamente un médico porque llaman con problemas serios. Y entonces el tiempo se para literalmente. Y eso es una indicación que desde dirección mandamos a los médicos. El tiempo se para y lo que tienes que hacer es escuchar al paciente y hacerle una anamnesis. Y el paciente lo nota, lo oye y tú oyes un suspiro de alivio porque notan que realmente les están escuchando, ¿no? ¿Cómo recompensáis por curiosidad a los médicos? ¿Ellos cobran por el tiempo? ¿Cobran por el éxito? ¿Cobran por...? Bueno, tenemos por una parte están los médicos nuestros y por otra parte los especialistas a los que enviamos los casos para revisar. Y dentro de estos pues hay unas tarifas estándar que dependen un poco de la complejidad del caso, aunque luego pues hay algunos especialistas que cobran por horas o por minutos. Eso, o sea que sean muy buenos, seguro. Sí, cobran por horas o por minutos. O sea, algo que desde luego no son los 6 o los 9 euros que cobra un especialista aquí por consulta en España. No. Sí. Durante todo el servicio el seguimiento es tan cercano que se crea una relación médico-paciente muy importante. También hacemos seguimiento muy cercano de todas las consultas médicas, aunque sea por una gastroenteritis, ¿no? Pues damos las recomendaciones y le decimos, le volvemos a llamar en 2 días a ver cómo va, por si acaso. Y entonces eso genera mucha sorpresa. ¿Si hace falta intervenciones? ¿Cómo se gestiona eso? Porque claro, vosotros ya no podéis hacer la intervención. No. El paciente, pero hacéis un seguimiento de cómo... Sí, hacemos un seguimiento. Si necesitan, pues les recomendamos a algún especialista para que puedan ir a intervenirse con cierta experiencia, pero eso ya o lo paga la aseguradora o lo paga el paciente, o también en la Comunidad de Madrid, por ejemplo, que en la Seguridad Social hay libre elección de especialista, pues le podemos decir, mire, nosotros les recomendaríamos este especialista, que muchas veces ocurre que los especialistas solamente están en la Seguridad Social
y entonces ellos pueden pedir libre elección de especialista y damos las referencias y ellos lo organizan en su centro de salud. Sí, sí, ellos lo agradecen mucho, la verdad. Y después de la intervención continuamos el seguimiento también. Y luego pues tenemos coordinación de desplazamientos para pacientes que necesitan tratamientos programados, médicos programados, y nos ocupamos pues prácticamente de todo, por no decir todo, pero seguro que algo se nos queda. Solicitud de presupuesto, garantía de gastos, organización del viaje, gestión de intérprete, alojamiento, seguimiento médico. Para eso tenemos 2 call centers aquí y en América, ¿no? 24 horas, auditoría de facturas, gestión de pagos y luego pues todo lo que es todo lo necesario para el regreso del paciente, el Fit to Fly, el certificado Fit to Fly, todo eso que nos viene de la época de asistencia en viaje. O sea que todo ha tenido su razón de ser. A todos estos servicios médicos les hemos añadido después unos servicios de salud para complementarlos, que son orientación nutricional, psicológica, deportiva, social y laboral. Y entonces ya con eso cerramos la definición de salud 360 grados de la OMS. Y en eso estamos, ahí dándolo todo, con una satisfacción muy alta de los pacientes, un NPS cercano al 100%, que es lo que nos hace seguir trabajando y luchando día a día, la verdad, porque al final tratas con personas y te alegra mucho el feedback de cómo les ayuda esto, ¿no? A ellos y a sus familias. Me contabas una historia de tenacidad, antes hablábamos, ¿no? De una gran empresa que al final es un cliente vuestro, ¿no? Después de bastante tiempo, ¿no? Sí, sí. Tenéis grandes empresas también que sí, tenemos grandes empresas, servicios. Grandes aseguradoras. Aquello fue el principio. El principio es duro porque sales al mercado a competir contra, en nuestro caso, contra 2 multinacionales, en una de las cuales estabas tú, ¿no? Dirigías tú la parte médica. Y entonces la gente nos miraba como estas 2 señoras madres, porque todo el mundo sabía que yo tenía muchos hijos, ¿no? Micropyme, ¿no? Y me decían, muchos me decían, pero ¿cuál es vuestro capital? Y yo decía, nuestro capital social somos nosotras. O sea, no estás sabiendo ver el valor de esta empresa. El valor de esta empresa son 2 mujeres apasionadas por lo que quieren con un objetivo clarísimo. Entonces, hay mucha falta de visión también. Yo entiendo que también hay empresas grandes que dices, es mucho menos arriesgado, en teoría, contratar con una multinacional un servicio, porque en teoría te da más garantías. Y por eso les ha costado entrar, pero luego cuando entran, el nivel y la calidad de servicio que reciben es tan grande que ya no se nos van. Sí. También desde el punto de vista de empresa. Sí. Eso yo creo que lo podemos hacer por ser pequeños. Y ese fue también uno de los motivos por el que decidimos, Isabel y yo, no entrar en capital riesgo, porque no queríamos crecer como palmeras y caer como cocos, sino que queríamos ir creciendo y afianzando al mismo tiempo. Sí. Y disfrutando lo que estáis haciendo. Exacto. De todos modos hemos crecido, estamos en España, en Chequia, en Eslovaquia, en Polonia, un poco en Colombia, un poco en Portugal, un poco en Andorra. Tenemos un cliente que tiene pacientes por todo el mundo, o sea que yo creo que abarcamos, somos pequeños, pero abarcamos, tenemos clientes de todo el mundo. Sí. Y súper contentos nosotros y súper contentos los médicos que trabajan con nosotros, porque de repente flipan. O sea, cuando yo les digo, vas a teletrabajar todo, y dicen, esto no es posible, y yo les digo, vais a flipar de la relación médico-paciente que vais a tener, y flipan. Y entonces les encanta, les engancha, y muchos de los que han salido se han ido a medicina de familia, porque le han cogido el gusto al trato con el paciente. Yo estoy súper contenta de formar en eso, la verdad. Muy bien. Sí. Si te parece, hablamos de algo importante que yo creo que puede inspirar tu experiencia, seguro, a muchas mujeres
que se habla hoy en día del problema de tener hijos, tener una vida laboral. ¿Cómo se hace eso? Sobre todo tu experiencia vale mucho, porque no es 1 ni 2, son 10. Sí. Que seguro que estarán escuchando esta entrevista. Pues ¿Se cambia cantidad por calidad? no, la calidad nunca se puede cambiar. No, digo, No. se cambia cantidad por calidad, quiero decir que mucho tiempo no les puedes dedicar. ¿Cómo se hace eso? A ver, yo hubo un momento en mi vida que fue el día que me incluyeron en el ERE de Europea de Seguros, que fue el día que estaba dando a luz a mi 4.º hijo, en el que luego el director médico me dijo, tienes unos hijos preciosos, pero tienes que entender que no se puede tener todo en esta vida. Y yo dije, esto no, yo soy muy peleona. Digo, esto no tiene nada que ver con mi trabajo, porque yo he trabajado mucho y muy bien. Entonces no me puede mezclar las dos cosas. En ese momento yo dije, a mí nadie me va a decidir cuántos hijos voy a tener yo. Y eso es una decisión mía y de mi marido, punto. Ya está. Yo tengo 10 hijos ahora, con edades de 30 a 12 años. Al principio, la verdad, el mayor cambio para mí fue de 2 a 3, porque 2 era 1 para cada uno. El tercero claro. ya faltaban manos. Luego ya se empiezan a ayudar entre ellos, ¿no? Sí, a partir del 4.º yo decía, da lo mismo, van todos al corralito, pero no, eso es cierto también, no vamos a engañar, hasta que llega la adolescencia, que entonces ya empieza otro tema. ¿Qué es lo que pasa? Pues que los hijos, cuando son de familia numerosa, se ayudan entre ellos, se educan de otra manera, cada uno tiene sus encargos. Nosotros les hemos educado en la responsabilidad, en el esfuerzo, en la tenacidad, en la perseverancia. Mis obligaciones son estas y las tuyas son estas, que son ser bueno, estudiar y ayudar en casa, nada más. Pero yo no me voy a sentar contigo. Y supongo que les has inculcado esos valores que tú me has dicho y Sí, que estás comentando en toda no la les, entrevista. no les hemos echado chapas a los niños. Los niños han aprendido por viéndonos trabajar, nada más, y cómo Con el vivimos. ejemplo. Sí, con el ejemplo. Yo Sí, creo yo que siempre eso digo es... que los niños se crían bien siempre y cuando Sí, les des cariño y les des buen ejemplo. exacto. Sí, sí. Lo demás lo hacen ellos solos. Sí. Luego también los niños, es verdad que hay quien dice, ¿no?, que tú les echas en el bolsillo y se lo sacan si quieren cuando les da la real gana. Tenemos la suerte de que de los 10 se lo han sacado y son 10 cracks. La verdad, tengo que decirlo desde aquí, o sea que estamos súper contentos y súper orgullosos. Bueno, hay quien invierte mucho y luego no le sale bien. Ellos han sabido sacarlo y recoger lo que les hemos dado, o sea que su mérito también lo tienen. ¿Y te han ayudado las empresas que has trabajado? ¿Cómo ves el tema? Pues ¿cómo se concilia? Ya he visto pues, que en una no, por lo menos no tenía mucha pinta de que te quisieran ayudar. Sí, no en las empresas no me han ayudado mucho. En una empresa, pues te digo, me ayudaban porque cuando les daban las vacaciones en verano, sí me permitían irme a la sierra, me ponían una línea de teléfono los 3 meses y yo trabajaba todos los días, sábados, domingos también, hay que decirlo, ¿eh? O sea que ellos ponían de su parte, pero nosotros poníamos, yo ponía también. Y me mandaban entonces los mensajeros allí a la sierra, ¿no? O sea que teletrabajo pionera. Pero es verdad que se ve mal. Yo he trabajado desde paritorio también, ¿eh? He hecho llamadas, he trabajado en las bajas, por supuesto. Y mis hijos me han ayudado mucho. Muchas veces les he dicho los fines de semana, por favor, no hagáis ruido, que tengo que llamar a un paciente, por favor. Tal. O sea, que ellos enseguida han visto y han aprendido, ¿no? Porque también cuando uno se implica con un paciente, pues no hay sábados ni domingos, ¿no? Si hay que hacer algo, pues se hace. Yo creo que ellos también han aprendido mucho de eso. Y conciliar, pues yo he estado cuidando 4 niños y trabajando al mismo tiempo. No es fácil conciliar, pero se puede sacar. Hay una cosa que yo digo a veces, que es un término, UMTAS, que es unidades mínimas de tiempo aprovechable, ¿vale?
que en mi caso son 3 minutos, que es el tiempo que tardo en calentar el agua para hacerme un té o una infusión. En ese tiempo se pueden hacer muchas cosas. Entonces, se pueden contestar mensajes, hacer llamadas, no sé, tender una lavadora, yo qué sé. ¿Cómo gestionas el estrés? Eres una mujer tranquila. Soy una mujer tranquila. Es importante. Me enseñaron en la autónoma. Mm. Por eso digo Es una buena que señal. nada es en balde, ¿no? Todo lo mal que lo pasé en la autónoma, porque los primeros años fueron duros, hasta cuarto que ya parece que le cogí el tranquillo, que entré en las asignaturas clínicas que me gustaban más que las básicas. Pero ahí aprendí a gestionar el estrés. Es una escuela, la vida. O lo aprendes antes o lo aprendes después. Yo creo que de una ¿no? forma siempre digo, ¿no? El estrés se maneja muy bien cuando tienes una agenda muy clara y pones una cosa detrás de la otra. Sí. Y no te agobias, porque el estrés te suele venir cuando dices, tengo muchas cosas que hacer, pero no sé qué hacer primero. Sí. Pero es lo que yo, por si te entiendo bien, en la organización de tu tiempo para ti es fundamental. Sí, es fundamental. Sí. Y luego es verdad que si me ayudan, nos ha ayudado mucho una persona que ha trabajado en casa 15 años, que ya se tuvo que volver a su país, me dio mucha estabilidad. Mucha estabilidad. Yo creo que sí he podido llegar hasta aquí ha sido gracias a eso, gracias a ella. Y también pues a lo que me han ayudado, a lo que me ha ayudado mi familia, la verdad. Pero desde el punto de vista administrativo, ayuda muy poquita. Pocas. Por decir cero. Vamos. Yo para complementar lo que... Sí, perdona que te interrumpí. Sí, no. Dime. Para complementar lo que dices, yo tengo la experiencia, siempre lo digo aquí. Primero, una buena experiencia de tener mujeres en los equipos, muy buena. Segundo, yo he tenido personas en mis equipos y mujeres. Yo no me he enterado que han estado embarazadas. Porque las mujeres además sois mucho más constantes que nosotros. Os ponéis más los pies en la tierra. Con eso digo, hay muchas más virtudes, pero una importante es esa, ¿no? La de poner los pies en la tierra. Entonces, barráis el trabajo, o sea, no dejáis cosas por hacer. Los hombres somos más dispersos, o nos dispersamos con más facilidad. Entonces, yo mi experiencia con mujeres es que la verdad es que se pueden tener hijos y esos periodos casi ni se notan. Lo digo por algún empresario que tenga miedo de que alguna mujer tenga hijos. Yo creo que es tan hacer. importante que yo invitaría a no aparte, condicionar los hijos al trabajo. Hay una cosa importante y es que las familias, cuando yo siempre digo que dos que tenemos mucho, tengo 2 hijos, ya empieza a ser un simulacro de familia, 3 empieza a ser una familia. Entonces yo creo que esta manía que tenemos de tener pocos hoy en día y tratarles también a los 2, porque no tenemos más, etcétera. Pensamos que no tenemos tiempo para tener más y no les vamos a educar bien o dedicarles todos los recursos que son necesarios, creo que es un error. Pero bueno. Tampoco necesitan mucho los niños, quiero decir. Nos complicamos mucho y hoy en día yo creo que desde mi punto de vista se saca un poco de quicio, ¿no? En temas de educación y necesidades. Si una madre como tú es capaz de poner atención en 10, quiere decir que 2 no van a agobiar a ninguna. Eso está claro. No, y hay muchas que piensan que ya están agobiadas. Pero es verdad que, por ejemplo, pues lo que comentábamos antes de lo importante que para mí es que salgan fuera a aprender idiomas. Ellos salen fuera, pero ellos se pagan sus billetes trabajando. O sea, porque yo quiero que, mi marido y yo queremos que aprendan a ganarse la vida. Entonces, si luego en el futuro lo tienen, pues genial. Y si no lo tienen, pues ya van a saber cómo hacerlo. Pero no, eso no les va a hacer desgraciados. Entonces, si se frustran, que se frustren. No hay que solucionarles los problemas. Hay que ayudarles a aprender a afrontar los problemas. Eso es muy importante para mí. Entonces no hay que hacer mucho caso de lo que se dice hoy en día, de todas las teorías modernas. Eso, si se sigue todo lo que dicen, no se puede tener nada más que uno. Digo yo. Vamos. Pues muchas gracias, Teresa. Toda una lección de vida. Nada, gracias a vosotros. De experiencia vital. Sí. Bueno, yo creo que para concluir me quedo con cosas que has dicho y sobre todo lo que hemos hablado tú y yo fuera de micrófono, ¿no? De la necesidad de la proximidad de los médicos y de que escuchen. Sí. Yo creo que nos falta eso entre los médicos. Yo por lo menos lo echo mucho en falta. Sí. Porque al final todos vamos con miedo. Y no se puede ir a un médico con miedo y no se puede ir a un médico que no te quiere escuchar y que no le presta atención, ¿no? No, hay que optimizar, yo creo, perdón, ya para terminar, optimizar recursos, de verdad.
sanitarios con la tecnología, no sustituirlos. Y sobre todo hay una cosa que sí me encantaría decir, que es, por favor, vamos a retener el talento y los profesionales que formamos aquí en España y que se están yendo fuera, porque están súper bien formados y se nos están yendo fuera porque no los estamos cuidando. Y eso es una gran pérdida para todos, para todos y para el país en general. Hay que buscar la forma de retenerlos. Es muy importante. Muy bien, Teresa. Muy bien. Pues muchas gracias. Un placer a vosotros. Bienvenida y cuando quieras puedes volver a este programa. Perfecto, muchas gracias. De la vanguardia tecnológica a tus oídos. Profesionales excepcionales. Iluminando el hoy y acercando el mañana.